Bienvenidas y bienvenidos a la tercera unidad de nuestro curso de Fundamentos de Estrategia en Organizaciones. En los próximos minutos vamos a trabajar sobre la crisis de la administración como disciplina y como práctica managerial. El recorrido que vamos a hacer es el de recordar en una primera instancia el contexto de origen de la administración industrial moderna, y luego vamos a revisar algunos de los principales cambios que acontecieron en prácticamente todos los campos de actividad humana en las últimas décadas y que han devenido en lo que suele llamarse como la era del conocimiento. Finalmente, lo que vamos a hacer es identificar algunos de los desafíos que este nuevo escenario nos propone y cómo impacta en la administración. Todo lo que nosotros sabemos o intuimos, todo aquel sentido común acerca de cómo manejar nuestras empresas, tiene que ver con un conjunto de conocimientos que podemos agrupar en lo que denominamos la administración industrial. No importa si fuimos a la universidad a estudiarla o no, o si la leímos en revistas o en publicaciones. Es el sentido común que está en el aire sobre cómo se dirige una empresa y que es aquello que nos informa cómo debemos hacer las cosas. Sea esto más o menos consciente, es lo que llamamos habitualmente conocimiento. Este conocimiento surge en el contexto del siglo pasado, del siglo XX. Desde la posguerra en adelante, y principalmente en los años 50 y 60, los mercados se encontraban en una expansión sostenida. La oferta era la que creaba o al menos traccionaba fuertemente la demanda, y las reglas de juego eran universalmente aceptadas. Se vivía una suerte de optimismo torrencial en esa posguerra. En esa época se dio un fenómeno de explosión de natalidad gigantesco que se llamó el baby boom en los años 50 y que fue una manifestación contundente de este optimismo que vivía el mundo cesada la guerra mundial. Todo esto consolidó la creencia de un proceso lineal y acumulativo de progreso en la humanidad, lo que le confería también al mundo un horizonte de una enorme previsibilidad. En este contexto, ¿qué era dirigir estratégicamente una organización? Bueno, dirigir una organización se reducía a disponer adecuadamente de los recursos y a controlar la implementación, o sea, a planificar y a medir la operación. Era el reino de una administración en su concepción más mecánica. Solo con el transcurso del tiempo esta disposición adecuada de los recursos conducía lineal y acumulativamente a un progreso que se percibía inexorable. Este es el mundo en el que surge lo que llamamos la moderna administración industrial. El sistema industrial se articuló en torno a la transformación de materias primas en bienes consumibles, básicamente por la aplicación de capital en forma de máquinas, de energía y de fuerza de trabajo, es decir, de mano de obra, ¿no? La eficiencia de todo este sistema dependía estrechamente de lo predecible que fuere, de su ordenación mecánica, de forma que cualquier variación, todo lo que se salía de lo previsto y programado, era visto como un accidente negativo, algo que aparecía en el proceso y que debía ser corregido, y en lo posible para siempre. De esa manera, normas, procedimientos, procesos cada vez más sólidos, el control de la calidad, constituyeron y todavía constituyen la esencia de la gestión empresarial. Y esta necesariamente tiene que articularse con la forma jerárquica de la organización conocida como pirámide, ya que es la más eficiente para conducir un mecanismo, o sea, una organización a la que se concibe como una máquina. Las principales características de la moderna administración industrial son la planificación estratégica y táctica, la obtención de soluciones óptimas por métodos cuantitativos, la búsqueda de la rentabilidad, la descentralización y el control de resultados. En dos palabras, eficiencia y control. Estos
pioneros desarrollaron una enorme caja de herramientas que constituye todo un legado para nosotros. El planeamiento estratégico, los métodos y protocolos de programación operativa, como mencionábamos antes, las descripciones de puestos, la contabilidad de costos, el análisis de rentabilidad, los presupuestos en muchas de las formas que hoy conocemos, y infinidad de herramientas más. Todas ellas constituyen ese grandioso legado de la administración industrial. Esta modalidad, esta concepción del management logró descomponer actividades sumamente complejas en pasos pequeños y repetibles. Ha logrado hacer cumplir procedimientos operativos normalizados, medir los costos y las utilidades, coordinar esfuerzos de decenas de miles de empleados y sincronizar operaciones a escala global. El hecho mismo de que hoy podamos subirnos a un auto armado en Argentina, con piezas fabricadas en Brasil y en China, con diseños europeos o japoneses y sistemas de información norteamericanos, se lo debemos a la administración industrial moderna. Sin embargo, en el último medio siglo, para tomar un tiempo más abordable por nosotros, hemos asistido a cambios radicales en el campo de la tecnología, de los estilos de vida, de la geopolítica y prácticamente en todos los campos de la actividad humana. Sin embargo, las empresas las seguimos conduciendo como hace 50 años atrás. Los creadores de la mayoría de las técnicas y herramientas que componen la administración industrial moderna nacieron en el siglo XIX. Weber murió hace casi 100 años y en la gran mayoría de las empresas todavía nos manejamos dentro del paradigma que fundaron Taylor y Weber. En los últimos 50 años no ha habido en la administración industrial innovaciones de la magnitud que se produjeron en otros ámbitos. Nuestro modelo administrativo ha dado mucho, pero está llegando a un límite en sus posibilidades de mejorar. Como veremos un poco más adelante, la moderna administración industrial básicamente fue concebida para un mundo que desapareció. El aparato gerencial moderno, si bien logra que unos seres humanos díscolos, obstinados y libres de espíritu como todos nosotros, obedezcamos normas y reglas, lo hace al costo de desperdiciar enormes cantidades de imaginación e iniciativa. Impone disciplina en las operaciones, pero pone en riesgo la adaptabilidad a la organización. Es cierto que multiplica el poder adquisitivo de los consumidores y las consumidoras, pero a la vez esclaviza a millones de personas en organizaciones jerárquicas y semifeudales. La administración moderna ha dado mucho, pero también ha quitado mucho, y es momento de renegociar el trato. Debemos aprender a coordinar los esfuerzos de miles de individuos sin crear jerarquías opresivas de supervisores, a mantener los costos bajo control pero sin estrangular la imaginación humana, y a construir organizaciones donde conjuguemos la disciplina con la libertad. La gran mayoría de las herramientas y técnicas de la moderna administración industrial son hijas de y han sido creadas para un mundo que se caracterizaba por esos contextos estables de expansión sostenida en los mercados y en la sociedad que mencionábamos hace unos minutos, caracterizado por una idea de progreso lineal y acumulativo, predecible, caracterizado por la certeza de que una adecuada disposición de los recursos y su control garantizaba los resultados, y la convicción, en definitiva, de que el éxito se encontraba a la vuelta de la esquina. Era un mundo basado en las nociones de linealidad y evolución acumulativa, y la centralidad de la noción de eficiencia. Era el mundo de la mecánica clásica, era un mundo sobre 4 elefantes. Como anticipamos unos minutos atrás, en el mundo acontecieron cambios radicales en prácticamente todos los campos de la actividad humana, y aunque nos resultaría imposible inventariarlos a todos, tan solo recordemos algunos ejemplos.
En estos últimos 50 años, 60 años, tuvimos la crisis del petróleo del 73, que interrumpió el desarrollo del modelo de acumulación capitalista de posguerra y abrió un escenario completamente distinto, de estancamiento, de declinación de mercados, de hipercompetencia. Comenzaron a desregularse las economías nacionales y a internacionalizarse y globalizarse la economía. A la vez, y en parte como reacción a este movimiento de globalización, comenzó un proceso de regionalización que devino en la conformación de bloques económicos y comerciales como la Comunidad Económica Europea, el Mercosur. Empezaron a emerger países como Brasil, como Rusia, como India, como China, como Sudáfrica, que en el mapa de la primera mitad del siglo XIX no eran tenidas en cuenta como potencias mundiales. Piensen también que en este periodo se globaliza el sistema democrático. Hace 50, 60 años la cantidad de países que vivían en democracias parlamentarias eran muy pocos. Hoy en día se ha generalizado este régimen político, la dinámica de extensión de derechos, la irrupción de nuevos movimientos sociales, con sus nuevas agendas de derechos. Cae el muro de Berlín, con lo cual no solo termina la Guerra Fría, sino es un golpe letal a la expectativa que tenía la humanidad de poder regular no solo organizaciones, sino sociedades completas mediante las acciones de planificación y control. Es un golpe letal a la expectativa de control racional del presente y del futuro. La idea de fondo de la sociedad soviética tenía que ver con una expectativa y una creencia de que era posible programar y controlar las actividades sociales en forma exhaustiva. Esta idea se cae con el muro. Esta idea tiene un impacto muy fuerte en las expectativas del management y de la administración industrial, que en algún punto comparten, si bien están lejos de ser comunistas, pero comparten, digamos, esta sobrevaloración de la capacidad de la racionalidad humana para planificar, prever el futuro y controlarlo. En la tecnología hay una convergencia formidable entre las telecomunicaciones y la computación. Piensen que hace 50 años no existía internet, no había teléfonos celulares, no había computadoras personales en las oficinas, ni siquiera en las casas, mucho menos en las oficinas. Todo el trabajo era manual, era físico. Los correos se enviaban en cartas de papel ensobradas y se archivaban en muebles de madera o de metal. Esto hoy en día nos parece inconcebible. Piensen todas las consecuencias que toda esta convergencia de las telecomunicaciones y la computación trae no solo en el trabajo, sino también en la recreación, los videojuegos, la producción audiovisual. Todo esto no existía hace 50 o 60 años. La microelectrónica, el chip, la multiplicación de la capacidad del almacenaje, el procesamiento y el transporte de datos. Todas estas cosas tienen que ver con desarrollos de los últimos 50 o 60 años. La última innovación que produce la administración industrial es el toyotismo. También podemos discutir si es una innovación, porque en algún punto es una exacerbación de aquel taylorismo inicial en términos de búsqueda de eficiencia, pero concedamos que es una revolución organizativa, ya que ha revolucionado realmente los sistemas productivos. Y es una innovación que data de los años 60, de mediados de los años 60. Estamos hablando de 60 años atrás. En la cultura, en la sociedad, en los años 60 hay un quiebre formidable en los valores de la sociedad, en la cultura rock que emerge, en la cultura pop, el rol de la mujer, la expansión de la sexualidad, el impacto que todo esto tiene en los consumos.
A partir de la crisis del petróleo y de la irrupción de todas estas rupturas en la cultura y en la sociedad, y la ruptura misma de la idea de progreso, empieza a tambalear definitivamente la idea de la planificación racional. Piensen también que en estos 50 años se expande formidablemente la educación. Millones y millones de personas, miles de millones de personas se escolarizan, con lo que hay un cambio radical en las expectativas, tanto de clientes como de trabajadores. Hay una difusión formidable de nuevos valores, los valores que llamamos los valores posmodernos, el auge del ambientalismo, las reivindicaciones de género, la diversidad en todas sus dimensiones, tanto estéticas como de orientación sexual, el multiculturalismo, las tribus urbanas, las nuevas espiritualidades. Por último, los cambios demográficos. Hay una caída en los últimos 50 años, hay una caída formidable de la tasa de natalidad y a la vez un aumento impresionante, muy impresionante en la expectativa de vida. La gente antes se moría mucho más joven que hoy en día. Hoy en día estamos hablando no ya de una tercera edad, sino de una cuarta y una quinta. Esta expectativa de vida impacta en la cantidad de clientes, en la cantidad de trabajadores, en la configuración de los sistemas previsionales, etcétera, etcétera. Como vemos, hay una formidable cantidad de cambios muy importantes en todas las áreas y, sin embargo, en la administración seguimos manejando nuestras empresas y nuestras organizaciones con la misma caja de herramientas de hace 50, 60 y 70 años atrás. Mientras tanto, el liderazgo en las industrias está cambiando de mano cada vez con mayor frecuencia y las ventajas competitivas duran cada vez menos. La liberación económica minimiza las barreras de entrada a los mercados, los oligopolios tradicionales comienzan a fragmentarse y empiezan a dar paso a una competencia anárquica entre una gran dispersión de organizaciones. Las compañías se van enredando en redes de valor, en ecosistemas sobre los cuales tienen apenas un control parcial. Las empresas tienen cada vez menos control sobre su propio destino. Internet trasladó en muy poco tiempo el poder de negociación de las manos de los productores hacia la de los consumidores. La fidelidad habitualmente estuvo anclada en el costo de la búsqueda de información. ¿Cuánto me costaba buscar alternativas al producto que compro? Y las compañías se beneficiaban de la ignorancia de los clientes. Ahora, en un mundo de información casi perfecta y donde es muy fácil dar con esta información, hay mucha menos tolerancia para con los productos y servicios mediocres. Los ciclos de vida de todas las estrategias se acortan. Los costos decrecientes de las comunicaciones y la globalización abren las puertas a hordas de competidores con costos extremadamente bajos. En este contexto, algunas empresas con mucha espalda pueden trasladar sus actividades centrales a sitios más baratos del mundo, pero muchas otras no pueden reconfigurar fácilmente sus operaciones. Se necesita mucha espalda para poder relocalizar partes de la organización. Y a medida que India siga absorbiendo los servicios y China las manufacturas, las empresas de los demás países tendrán que luchar por mantener sus márgenes. Es difícil que este contexto no afecte a las organizaciones y su chance de sobrevivir en forma individual es cada vez menor. El mundo cambió. El entorno se transformó en inestable y turbulento. El progreso se tornó incierto, imprevisible. Y los planes no pueden cumplirse. Las mediciones pierden utilidad. Estas nuevas realidades exigen capacidades organizativas y gerenciales diferentes. Las empresas deben poder ser tan estratégicamente adaptables como ya son operativamente eficientes. El nuevo contexto requiere organizaciones diferentes. Necesitamos desarrollar
las capacidades nuevas que estas organizaciones requieren para ser gestionadas. En la mayoría de las empresas a los gerentes se los selecciona, se los capacita y se les paga por su capacidad para cumplir con más de lo mismo, pero con mayor eficiencia. Nadie espera que los gerentes sean innovadores. Y la principal limitante de la innovación administrativa es la falta de imaginación. Hay que acelerar drásticamente el ritmo de la innovación estratégica, tanto en las grandes organizaciones como en las pequeñas, dice Gary Hamel. Convertir la innovación en el trabajo cotidiano de todos, crear un entorno laboral muy atractivo, el cual inspire a los empleados a dar lo mejor de sí mismo, continúa Gary Hamel. En su conjunto, estas sugerencias, estas vías de acción, representan para las organizaciones del siglo XXI lo que la eficiencia, la escala y el control significaron para las del siglo XX. Construir un portafolio variado de alternativas estratégicas radicales. Invertir decididamente en lo que podría ser. Aprovechar la imaginación humana, dice y recomienda Mintzberg. Contar con empleados autorizados y estimulados a dar rienda suelta a sus instintos creativos. A los gerentes se les paga por vigilar, controlar y administrar, dice Mintzberg. Las capacidades humanas más valiosas hoy en día son precisamente las menos administrables. Si bien las herramientas de la administración pueden obligar a las personas a ser obedientes y diligentes, no sirven para fomentar la creatividad y el compromiso. Los gerentes deben administrar menos. Sobre todo y definitivamente tenemos que tener menos gerentes. Las firmas exitosas son tan solo los emergentes visibles de una densa trama de interacciones que involucra a muchos y variados actores. Muchos de ellos incluso no son actores empresariales. El nuevo paradigma da prioridad al aprendizaje, las redes, la asociatividad y la competitividad sistémica. Necesitamos pasar del individualismo empresarial a la articulación colectiva. ¿Qué significa esto? Significa articularse con la cadena de valor, o sea, con proveedores y con clientes. Los esquemas Lean son un muy buen ejemplo de una articulación fina de la cadena de valor, de los eslabones de la cadena de valor. Significa articularse con competidores en la conformación de clústeres para ganar competitividad. Significa articularse con otros empresarios, en cámaras, en polos, en parques industriales, para ganar escala, para generar sinergia, para incidir en la política pública. Articularse con el Estado para participar en la obra pública, para participar en la definición de la política industrial, en la definición de la política de promoción de la innovación. Y articularse con otros actores muy importantes para el desarrollo productivo, los bancos, las universidades, los sindicatos. Necesitamos aunar los esfuerzos y articular los recursos dispersos en el territorio para apalancar el desarrollo productivo, que siempre es local. La industria automotriz norteamericana tardó 20 años en descifrar la ventaja de Toyota. A diferencia de sus rivales occidentales, Toyota veía en sus empleados de primera línea algo más que simples engranajes de una máquina productiva. Si les proporcionaban las herramientas y la capacitación necesaria, estos empleados podían resolver problemas, podían innovar y constituirse en los agentes de cambio de la organización. Toyota reconocía en sus trabajadores el ingenio necesario para un mejoramiento continuo, acelerado y permanente. ¿Por qué será que cada vez que pido un par de manos traen pegado un cerebro?, se preguntaba Henry Ford. Durante los últimos 60 años, Toyota ha obtenido de sus empleados mucho más de lo que sus competidores han podido obtener de los suyos, anclados todavía en aquel feudalismo intelectual.